Muy buenas tardes a todas, todos y todes quienes nos siguen por redes sociales. Saludo especialmente a los medios de comunicación quienes están cubriendo lo que va a ser la primera de 35 presentaciones de la consulta infantil y adolescente hashtag Caminito de la Escuela, desarrollada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Vamos a tener 19 reportes estatales y 16, uno por cada una de las alcaldías, en total estos 35 que les estoy diciendo, adicional a este primero con el que estamos arrancando la presentación de los reportes de esta consulta. Voy a pasar una serie de diapositivas para ir explicando y dando los resultados, los principales resultados que nos arrojó la consulta, no sin antes decirles que inmediatamente después de concluida esta presentación estará dispuesto el reporte en la página web de esta comisión. La que sigue, por favor. Como ustedes se acuerdan, en verano del año pasado, entre la última semana de mayo y las 2 primeras semanas de junio del 2020, esta comisión llevó a cabo la consulta Infancias Encerradas. Esta consulta, que todavía a la fecha está siendo y ha sido un referente en términos de recoger la voz, las preocupaciones que estaban sintiendo los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país durante los inicios del confinamiento, pero cuyos resultados han podido trascender durante casi más de un año por la luz y los elementos que nos arrojó esta consulta. Para este año decidimos volver a hacer un ejercicio de participación infantil, en este caso igual, en este contexto de pandemia, pero algo que de hecho hoy forma parte de la discusión, no nada más nacional, sino todo, alrededor de todo el mundo, y que tiene que ver con la educación de niñas, niños y adolescentes en particular, y es así que pues ahora decidió la comisión volver a hacer un llamado público, una convocatoria abierta a nivel nacional para poder conocer pues cuál era la opinión de niñas, niños y adolescentes con relación al regreso presencial a las aulas. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un primer elemento y que tiene que ver con que exactamente la población de 0 a 17 años de nuestro país constituye casi el 30% a nivel nacional. En muchas entidades como la Ciudad de México rondamos una cuarta parte, pero en otros lugares la proporción rebasa un poco más de la tercera parte de la población. Y lo que dijimos y lo hemos venido reiterando es que el COVID, la pandemia y todo lo que tiene que ver con no nada más la crisis y lo derivado directamente de la pandemia, sino las propias medidas de contención están teniendo un impacto en su desarrollo en muchísimas esferas. Ha sido, sin embargo, a pesar de esto, un factor común a nivel del mundo en que no haya, esté todo el mundo rodeado, sí, de conocer la opinión sobre muchísimos aspectos de la pandemia alrededor de preguntarle a los adultos, pero hay una ausencia generalizada de preguntarle a las niñas, niños y adolescentes qué está pasando a pesar y qué están pensando, a pesar de que está documentado desde muchas esferas este impacto diferenciado para ellos. La que sigue, por favor. Alrededor de 370 millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo, en 195 países, perdieron la prestación de comedores y de cuestiones anexas a la educación, lo que finalmente nos arroja de entrada una disminución en el índice de desarrollo humano
desde la vez que fue creado, donde siempre, a partir de 1990 que se crea, este índice siempre ha ido creciendo, ¿no? Y ahora, a partir de esta pandemia, derivado de muchísimas cosas, incluyendo lo que impacta a los niños, está siendo afectado de manera especial. La otra parte es básicamente después de un cierre de escuelas, el, motivado de entrada alrededor de la salud integral, ¿sí? En algunos países se empezó a determinar que exactamente bajo esa visión era preferible la apertura de escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque el confinamiento compromete y pone en jaque todas las demás esferas de desarrollo con esta visión de salud integral, la que sí. Es así, y como por ejemplo en términos del cierre de escuelas, estamos hablando de un promedio a nivel global de 32 semanas divididas en cierres completos de escuelas y cierres parciales de escuelas. Como ustedes se darán cuenta, la región de América, donde estamos nosotros, ¿sí? Es la región donde más ha permanecido el cierre de escuelas. Esto no está sucediendo no ha sido homogéneo en todas las regiones, y lo van a ver en el reporte ya con más detalle. Veremos cómo México es uno de los países que más ha mantenido el cierre de escuelas en comparación a muchísimos y a la gran parte de los países del mundo. La que sigue, por favor. Tenemos ya algunos datos duros, ¿no?, relacionados a esto. Si comparamos la matrícula escolar del 2020 al 2021, que es el ciclo escolar que acaba de terminar, con el ciclo escolar 2018 y 2019, que es el previo a la pandemia, hay una caída, por ejemplo, en la participación de niños a nivel preescolar, que llega al 9.5%, ¿no? Le sigue a esta caída los adolescentes en el nivel medio superior, y finalmente los niños en primaria y en secundaria, con un poquito menos de registro en términos de la caída en la matrícula escolar. Es decir, estamos teniendo ya pérdidas de entrada. Estas pérdidas son los pocos datos todavía que apenas nos están vislumbrando, no con certeza de cuánto estamos hablando, pero sí de que ya hay una pérdida fundamental en la cooptación y de la matrícula, y es decir, de la incorporación de niños a la escuela. La que sigue, por favor. ¿Qué pasó? Y en este contexto, ¿qué nos dice cómo realizamos la encuesta? La consulta, como se los dije, se empezó a abrir una convocatoria abierta el 5 de junio, estuvo abierta hasta el 31 de julio, es decir, es casi 4 semanas, todas durante el mes de julio, y tuvimos la participación de 37,764 niñas, niños y adolescentes que contestaron un cuestionario en línea. Estos adolescentes, estos niños, niñas y adolescentes que contestaron ese cuestionario fueron entre la edad de 5 años a las 17 años. Y también participaron 267 niñas y niños de primera infancia en su mayoría, ¿no?, a través de dibujos sobre el regreso a las aulas. Se contó con la participación no de diversas entidades, son de estas entidades: Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Zacatecas. De esas entidades se recibieron dibujos. Como les digo, esta convocatoria estaba abierta para niños entre los 3 y los 5, 6 años de edad. Tuvimos participación de niños un poquito más grandes y naturalmente sus dibujos fueron incorporados en el análisis correspondiente. La que sigue, por favor. Se realizaron también, además, 3 grupos focales, uno con niñas, niñas y adolescentes, otro con personas responsables de crianza y personal docente, básicamente maestros y padres de familia, cuidadores, ¿no? Y no se hubieran tenido los números que estamos hablando de participación, que son bastante considerables
tomando en cuenta que es una consulta abierta, si no es que hubiéramos tenido la participación de al menos 140 aliados a nivel nacional que se unieron a este gran esfuerzo. Estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, estamos hablando de funcionarios a nivel local como alcaldes y presidentes municipales, estamos hablando de DIF locales, de CIPINAS, de comisiones estatales de derechos humanos, entre muchísimas otras personas del Poder Legislativo incorporadas, maestros, maestras, incorporadas a la promoción de esta consulta y sin la cual la verdad no podríamos haber tenido la participación que tuvimos en las dimensiones que tuvimos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son? Y empezaremos con los resultados. ¿Quiénes contestaron el cuestionario en línea? Pues básicamente en proporción un poquito mayor de niñas que de niños, ¿sí? El 54% fueron mujeres, el 42% fueron varones, y en términos de la edad tenemos un 38% de niñas, niños que están cursando en lo que se llama edad normativa, ese es el concepto que se usa para la educación primaria, que es de los 6 a los 11 años. Tenemos la participación en el corchete de edad de 12 a 14 años del 28.6%, que son los adolescentes entre los 12 y 14, que en edad normativa se estarían cursando el nivel secundaria, y el 26.6% también de adolescentes entre 15 y 17, cuya edad normativa nos coloca en el nivel medio superior. También se contó con la participación de casi un 3% de niños y niñas de 5 años, básicamente contemplados en el nivel preescolar. La que sigue. ¿De dónde venían? Tuvimos participación de las 32 entidades federativas, con muy buena participación en muchos, muy homogénea, lo que nos va a permitir, por eso, emitir 19 reportes a nivel estatal, ¿no? Destacan en la participación el Estado de Puebla, la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México, y con mucha menor participación Morelos, Durango, Coahuila y Quintana Roo. Entonces, estamos hablando de una participación, como les digo, que nos permite tener resultados a nivel nacional por el tipo de participación que tuvimos. La que sigue, por favor. Tuvimos participación de 2.4% de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, principalmente de discapacidad visual, motriz, intelectual y auditiva, ¿no? Y en la consulta participaron más varones con discapacidad auditiva, intelectual y psicosocial, y por su otro lado más mujeres con discapacidad motriz, múltiple y visual. Todos los resultados que vamos a dar algunos aquí, pero todos van a estar y tienen esta visión de género, tienen esta visión de discapacidad, y también, la que sigue, por favor, tienen esta incorporación importante. 3% de las niñas, niños y adolescentes que contestaron la consulta se autoscribieron como indígenas. ¿En qué tipo de pregunta? La pregunta era: ¿tú o alguien de tu familia habla alguna lengua? Y a partir de eso tenemos que 3% de quienes contestaron la respuesta lo refirieron de esa manera. 33 lenguas indígenas representadas en la consulta. La mayoría de las transcripciones fueron al náhuatl, al totonaco, al mazateco, al maya, al mixteco, al otomí, al popolaca, al zapoteco, al mazahua y al tzetzal. La mayor proporción de indígenas eran adolescentes de 15 a 17 años, seguida por los escolares de primaria, los preescolares y finalmente los de secundaria, y 30 de ellos además refirieron tener alguna
discapacidad. Hubo autoadscripción en 25 de las 32 entidades. La mayor representación estuvo en Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí y Coahuila. La que sigue. Asistencia a clases, esa era la primera pregunta después de la caracterización que nos permitía de entrada tener un primer análisis, y era quienes se les preguntó si habían tomado clases ya en la escuela presenciales. Tenemos que 8 de cada 10 no habían tomado clases desde el 23 de marzo, fecha oficial del cierre de escuelas. Estamos hablando de una gran mayoría de niñas, niños y adolescentes que contestaron a la escuela que no habían básicamente regresado de manera presencial a su escuela. Esto está diferenciado a nivel de estado, ¿no? Hay estados como Jalisco, Chiapas, Aguascalientes y Campeche que tienen y que tuvieron una participación mayor de niños en escuelas. Ahí nada más refirieron 6 de cada 10 que no habían estado en clases presenciales. Entonces, estás hablando exactamente de las diferenciaciones que ha habido en el país en cuanto a la apertura de escuelas. La que sigue. La ausencia en las aulas incrementa a mayor nivel educativo. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que los niños que contestaron la consulta, que estaban en preescolar, 80% decían que no habían ido a la escuela, cuando estábamos en el nivel medio superior, esto se incrementaba al 85%. ¿Qué quiere decir esto? Que los que menos han ido a la escuela son los adolescentes a nivel de educación media superior. También hay diferencias en términos de hablantes de lengua indígena, en donde se ve que la no participación en la escuela ha sido menor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que han ido más que los que son no hablantes de lengua indígena. Así quiere decir que las escuelas en las zonas, por lo menos eso nos refieren los participantes, que las escuelas en las zonas donde hay población indígena han estado con más apertura y han permitido la participación de niñas y niños en ellos, ¿no? Y también hay diferencias en términos de niñas y niños y adolescentes con discapacidad, en donde los niños con discapacidad psicosocial y auditiva han sido los que, y refieren ahí que han participado en algún momento en algún ido de manera presencial a algún centro escolar, mientras que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual y motriz son los que nos refieren que han ido menos a la escuela. ¿La que sigue? Regreso a clases. Y aquí viene el dato. Básicamente eran 5 preguntas, las de la consulta era una consulta pequeña, y esta es la gran pregunta. ¿Quieren o no regresar a clases presenciales los niños? Directamente se les preguntó eso, y el resultado es que 7 de cada 10 quieren regresar a clases. 1 de cada 10 no sabe si quiere o no, está indeciso, y 2 de cada 10 prefieren no querer regresar a clases presenciales. Las entidades, también hay diferencias por entidad. Las entidades con mayor proporción de niñas, niños y adolescentes que quieren regresar son Tabasco, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora y Baja California, llegando a 9 de cada 10 en algunos casos, ¿sí? En contraparte, hay entidades donde baja a 5 de cada 10, como pueden ser Colima, Campeche, Veracruz, Quintana Roo y Querétaro. La que sigue. En cuanto al nivel educativo, destaca que son los niños, niñas en primaria, es decir, los que están entre los 6 y los 11 años de edad, los que tienen más ganas de regresar a clases, seguidos por los de secundaria y los de preescolar. Los de adolescentes de 12 a 17 años son quienes reflejaron mayor proporción de indecisos,
Y por lo tanto también sobre lo que nos dice la consulta es que los adolescentes de media superior son los que menos ganas tienen de regresar a clases presenciales. En lo que toca al género, las mujeres prefieren el regreso a clases presenciales en una proporción ligeramente mayor que sus compañeros varones, y los niños que se autoascriben como no binarios refieren significativamente en menor proporción su deseo de regresar a la escuela, alcanzando solo el 59%. Este dato es importante, seguir los datos que también nos había reflejado Infancias Encerradas, donde esta misma población no binaria tenía resistencias vía muchísimos procesos que están viviendo sus propias escuelas para no regresar y no extrañar los espacios escolares. La que sigue. Las niñas y niños con discapacidad prefieren en mayor proporción también regresar a la escuela, ¿sí? Entre 61% frente al 66% de niños y niños sin discapacidad, ¿no? Aquellos con discapacidad psicosocial y discapacidad múltiple son los que menos quieren regresar, y los niños y niñas y adolescentes con discapacidad visual auditiva son los que prefieren más regresar a las escuelas. Finalmente, los niños, niñas y adolescentes con autoadscripción indígena prefieren regresar a la escuela más que sus pares no indígenas, con una diferencia de 9 puntos porcentuales. Hablantes de Tzeltal, Zapoteco, Totonaco y Nahua prefieren mayor proporción de interés que los hablantes de Maya, Popolaca y Mazahua, que tienen un interés menor, pero aquí destaca que exactamente son los niños de autoadscripción indígena quienes prefieren más que sobre los no indígenas regresar a la escuela de manera urgente. La que sigue. La siguiente pregunta era cuáles eran las 2 razones que les harían más felices de su regreso a la escuela. Casi la mitad de los niñas, niños y adolescentes señala el deseo de estar con sus amigas y sus amigos. Ese es el punto primordial. Más de la mitad de los consultados señalan que el regreso a la escuela, lo que más les hará felices y lo que más las hace felices de pensar de regresar a la escuela es estar con sus amigos, sus compañeros y sus compañeras, seguido por salir de casa, el hecho de poder salir de casa yendo a la escuela, y que su maestra o maestro les dé clases en su salón, ¿no? En segundo lugar, en segunda opción, están entender mejor lo que les enseñan en clase, hacer cosas distintas como practicar deporte, dibujo, música, y también que sus maestros les den clases. Las mujeres, y la diferencia entre mujeres y hombres es básicamente en la misma orden de los motivos, nada más que la proporción de varones que refieren querer estar con sus amigos y amigos es ligeramente mayor que la de las niñas. En las personas no binarias la proporción es 12 puntos porcentuales menos que los hombres y se incrementa 4 puntos porcentuales las alusiones a entender mejor lo que se les enseña en clase. Aquí nos vuelve a llamar la atención esta parte que tiene que ver con procesos posiblemente de discriminación que permiten o que no hacen que exactamente los niños que se autoascriben como no binarios quieran regresar. La que sigue. Por rango de edad, en preescolar, estar con mis amigas y amigos y entender mejor las clases serían los primeros. En adolescentes de 12 a 17 años, estar con sus amigos y salir de casa serían como están. Y destaca que en los adolescentes de nivel medio superior, lo que les haría, digamos, mayor preocupación, ¿no?, es dejar de usar la computadora, la televisión o el teléfono de celular, ¿no? En los niños y niñas con discapacidad intelectual, la cuestión que les haría más felices es estar con sus amigos, mientras que para los de discapacidad motriz o múltiple o auditiva, en mayor medida sería salir de casa. Para la autoadscripción indígena,
Al igual que con sus pares no indígenas, estar con sus amigos y amigos es la razón principal de fuente de felicidad. En el regreso, en la posibilidad de regreso a las aulas. Sin embargo, para ellos salir de casa también es una de las causas de mayor gozo, la que sí. En cuanto a qué les daría tristeza del regreso a clase, pues en un 41% afirmó que nada les haría sentir tristes de volver a clase. Los que señalaron alguna tristeza refirieron salir de casa, no aprender lo que se les enseña, dejar de usar la computadora, o que su mamá o papá no estuvieran al tanto de sus clases, ¿no? Los varones y los niños adolescentes refieren que extrañan más el uso de las computadoras y que es un poco mayor al de sus pares mujeres, ¿no? Y este sentimiento de tristeza está vinculado con el regreso a clases, disminuye con el avance del nivel educativo. ¿Qué quiere decir 36.8 de niños de primaria reportaron que nada les haría sentir tristeza, mientras que el sentimiento aumenta en adolescentes de nivel medio superior. Entonces van aumentando dependiendo igual del nivel educativo. ¿A que sí? Por tipo de discapacidad, no aprender bien lo que se les enseña en clase es la causa de mayor tristeza para los niños con discapacidad auditiva. Por los niños y niñas con discapacidad intelectual y visual, refirieron que utilizar las computadoras, televisión o teléfonos celulares para tomar clases les genera una fuente principal de tristeza. Y si lo hacemos y lo analizamos por autodescripción indígena, en comparación con sus pares no indígenas, las niñas, niños y adolescentes indígenas señalaron menos motivos de tristeza por el regreso a clase. Para niñas y niños y adolescentes que afirmaron no querer regresar a clases, el 31.5% señaló que salir de su casa constituía una fuente de tristeza y 11% que sería dejar de utilizar las herramientas de aprendizaje remoto. Este dato es muy importante. Solamente refiere a ese 20% de niños y niñas y adolescentes que dijeron que no querían regresar a clases. Entonces, aquí la pregunta es solamente a ellos qué les causaría la tristeza, y lo que resalta es que les causaría tristeza salir de su casa y les causaría tristeza dejar de utilizar la computadora y la televisión. La que sigue. Preocupaciones. ¿Cuáles son las dos cosas que más te preocupan de regresar a tu escuela? La mitad de las niñas, niños y adolescentes que respondieron el cuestionario señalaron que la mayor fuente de preocupación está en que la escuela no usen cubrebocas. La segunda es que se enfermen ellos mismos o alguna persona de coronavirus. Y las dos siguientes son que vuelvan a cerrar la escuela como fuente de preocupación y que no puedan juntarse y abrazarse con sus amigas y amigos. A las mujeres y a las personas no binarias les preocupa más que vuelvan a cerrar la escuela que a los compañeros varones, y a los no binarios son en general a quienes menos les preocupan los aspectos relacionados con el regreso a clases. ¿A qué sigue? Por rango de edad, en preescolar les preocupa más que las personas no usen cubrebocas o la posibilidad de contraer COVID. A adolescentes de secundaria y media superior que vuelvan a cerrar la escuela. Por tipo de discapacidad, en la motriz múltiple visual, lo que más refieren es que las personas no usen cubrebocas, y en autoadscripción indígena, los infantes y adolescentes que se autoadscriben como tales están preocupados por las mismas cuestiones que sus pares no indígenas, destacando
que en una mayor proporción a ellos les preocupa mucho que vuelvan a cerrar la escuela. La que sigue. Para las niñas y niños y adolescentes que señalaron no querer regresar a clases presenciales, su mayor preocupación es también que las personas no usen cubreboca y que ellos o cualquier persona se enferme de coronavirus. Destaca que la imposibilidad de juntarse y abrazar a sus amigos y que vuelvan a cerrar la escuela estén consideradas como las que menos les preocupan, a los que se agrega la imposibilidad de jugar. Lo que menos les preocupa a las mujeres es no poder tener contacto con sus amigas y amigos en comparación con sus pares varones no binarios. La que sigue. Esos serían los resultados generales del cuestionario. Como les digo, para mayor proporción y para mayor información y detalle está el reporte donde están todos estos cruces por características. Dibujos, recibimos, como les dijimos, 267, la que sigue, por favor. En ellos se expresaron en forma no solamente artística, sino también con deseos y necesidades y preocupaciones, lo que los niños y niñas nos compartieron, ¿sí? En base a pinturas, dibujo, modelado. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que nos arrojaron el análisis de estas 200, un poquito más de 200 dibujos? ¿No? Es que muestran la importancia que tienen en su realidad las personas, y por lo tanto los vínculos a partir de los espacios donde interactúan como integrantes de una comunidad escolar, las actividades que realizan y que comparten entre sí, y las emociones que les evocan el posible reencuentro y convivencia, así como la importancia de las medidas de protección ante la coyuntura de la emergencia sanitaria. La que sigue, por favor. En cuanto a las actividades, en el análisis, la mayoría de los dibujos, un poco más de la mitad, 103, expresaban, se dibujaban jugando, seguido por 53 en donde se dibujaban en clase, ¿no? 50 en camino a su escuela, la que sigue. En lo que tiene que ver con el análisis, donde plasmaron cuestiones que tienen que ver con la prevención a contagios del COVID, la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado de manos y el uso de gel antibacterial, está muy reflejado también en todos, en la mayoría de los dibujos. 114 sana distancia, 61 el uso de cubrebocas y en 21 el lavado de manos y uso de gel, la que sí. En sus dibujos, las niñas y niños refirieron principalmente 5 emociones, principalmente la alegría, lo cual, al correlacionarse con la categoría de personas, manifiesta la importancia que tiene para los niños y las niñas encontrarse con sus pares y con maestras y maestros en su regreso a la escuela, aún en contextos de sana distancia y otras medidas de prevención. Como ven, 180 con alegría y todos los demás tienen que ver con otro tipo de expresiones, la que sí. En cuanto a los grupos focales, el referido a niñas, niños y adolescentes, el regreso a clases representa alegría, emoción y oportunidad para aprender, añoran la convivencia, saben que están expuestos al contagio, pero conocen las medidas preventivas. Esto es muy importante de lo que nos arroja tanto el cuestionario como los dibujos, como los grupos focales. Es consistente que los niños, las niñas y adolescentes saben lo que son las medidas preventivas y lo tienen muy en el radar y muy en su circunstancia como un elemento importante para su regreso, de preocupación si es que no la siguen, por ejemplo. Y solidaridad, piden que maestros y maestros los cuiden, que usen cubrebocas para prevenir el contagio y que no se enfermen, la que sigue. Para las personas responsables de clases, en contraparte a la alegría que expresan los niños tanto en el cuestionario y en los dibujos y en los grupos focales de niños y niñas, estos grupos de adultos, pues lo que presentan es ansiedad, miedo y preocupación.
Los niños no reflejan ni ansiedad, ni miedo, ni preocupación, lo reflejan los adultos. Preocupación por posibles casos de estrés que afecten a sus hijos, ¿no? Y piden capacitación para el manejo emocional, incluyendo resiliencia y algunas otras cuestiones que tienen que ver con esto, la que sigue. Cuando hablamos ya del grupo focal con personal docente, es igual, aquí está combinado, hay por un lado incertidumbre ante la falta de certeza en cuanto a la logística, los protocolos y las modalidades que determinen las autoridades educativas, pero por el otro lado también hay emoción y alegría por conocer, en muchos casos conocer a sus alumnos y en otros regresar a contactarse con ellos. La que sigue. Piden capacitación, condiciones laborales para el regreso y naturalmente la garantía de un regreso seguro, tomando en cuenta la infraestructura, los espacios educativos y los insumos de higiene y limpieza, así como redefinir los aprendizajes esperados. La que sigue. Algunas conclusiones. La voz de los niños y las niñas y los adolescentes respecto del regreso a clases va en sentido opuesto a la voz del mundo adulto. Los primeros se pronuncian por regresar a las aulas en la misma proporción que los segundos se oponen a ellos. Ahí en el estudio está un análisis de alrededor de 7 encuestas, que son las que han salido con preguntas expresas a los adultos sobre el regreso a clase, y exactamente en esas proporciones está el rechazo de los adultos a que los niños regresen a clase. En esas mismas proporciones están los niños pidiendo regresar a clases. Mientras que para los niños y adolescentes es primordial e incuestionable la función social de la escuela, para las personas adultas no lo es, pues privilegian la salud exclusivamente desde su dimensión física, sin entender que la salud tiene una dimensión integral, que incluye fundamentalmente la salud mental. Y que en estas lógicas lo entienden más y lo comprenden más los niños, las niñas y adolescentes que los adultos. El mundo adulto no valora lo suficiente los aportes adicionales del espacio escolar y su contribución en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. La que sigue. Debe alertarse sobre el hecho de quienes manifiestan sentirse tristes por el uso de las pantallas con motivo del regreso a clases presenciales. Han sido insuficientes la información disponible para la opinión pública no especializada respecto a los costos integrales de mantener cerradas las escuelas. Los especialistas, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, UNESCO, están catalogando lo que está pasando ahorita en el mundo, no nada más en México, como una catástrofe generacional. Quizá lo que nos falta es exactamente tener mayor difusión de información certera de cuáles están siendo los impactos de continuar con las escuelas cerradas. Falta de información sobre los aspectos para el crecimiento y desarrollo de niñas y adolescentes, que no se reduce a la percepción de la salud física, sino que se debería dirigir hacia el reconocimiento de la salud mental y emocional, como lo dije anteriormente. La que sigue. Los grupos focales permitieron confirmar que niños y adolescentes conocen los riesgos que puede atraer asistir a la escuela y tienen internalizado el uso de cubrebocas como necesario para evitar su principal temor de regreso a la escuela. Y piden además que las personas lo usen. Esto va en concordancia a lo que dibujaron y esto va en concordancia a lo que respondieron en el cuestionario. Se sigue pensando desde la visión adulta en cómo proteger a las infancias y adolescencias, pero no se piensa en cómo involucrarles para ser parte
de la toma de decisiones que permita modificar sus entornos y cambiar de manera positiva sus vidas. La que sigue. Ahora hay mucha evidencia que sugiere que las escuelas pueden abrirse de manera segura. A pesar de ello, no se han sofocado el debate respecto a si deben abrirse o no, y de ser así, qué rutas deberían tomarse para limitar la difusión del virus. Lo anterior conduce a la necesidad de centrar la atención y discusión en cómo se abrirán la escuela de manera segura y no en si se habrán abrir o no. La discusión no es abro o no la escuela. La discusión es abro la escuela, ¿en qué condiciones las abro? La que sigue. Es menos riesgoso estar en la escuela que en otros espacios comunitarios, y aún así se ha privilegiado la apertura de lugares de esparcimiento para personas adultas por encima de las escuelas, sin razonabilidad alguna y con un directo impacto en el bienestar infantil. Hoy tenemos las notas de cómo están incrementando solamente en la Ciudad de México el uso de pruebas indiscriminadas a niños por COVID, las filas en los kioscos, las llevadas a los doctores. No están en la escuela, están afuera. La que sí. Los diagnósticos psicosociales que puedan realizarse con motivo del regreso a la escuela serán relevantes para la identificación e implementación de mecanismos de apoyo orientados al desarrollo individual y al acompañamiento docente y familiar de niñas, niños y adolescentes. La que sigue. El regreso a clases en sí mismo es una medida para contener y favorecer que no aumente la deserción escolar. La que sigue. Recomendaciones. Preguntar, escuchar y tomar en cuenta su opinión. Segundo, brindar apoyo y acompañamiento psicosocial y psicoemocional. Tercero, considerar la socialización, el juego, la convivencia como elementos fundamentales para el desarrollo. La que sí. Educación en derechos de niñas, niños y niñas y adolescentes para docentes, de modo de que puedan considerar el derecho a participar y al juego como fundamentales en el desarrollo. Difusión de información amplia sobre los riesgos integrales de no regresar a la escuela, así como los riesgos reales respecto a la probabilidad de contagio en las escuelas. Apoyos directos e indirectos a las familias para el cuidado integral de niñas, niños y adolescentes. Seguridad en la reapertura de las escuelas de manera principal, dado que la inmunización para niñas, niños y adolescentes no será inmediata. Asegurar el uso generalizado y correcto del cubrebocas, pues probada su eficiencia en aspectos de prevención. Repito nuevamente, los resultados están ya en el informe completo, en la página de la comisión. Quizá la mayor lección que tendríamos que tener hoy por hoy de los resultados de esta consulta es: los niños son los más afectados, estamos al borde de una catástrofe no nada más educativa, estamos al borde de una catástrofe generacional. Los niños van a poder aprender a sumar y a restar quizá con 6 meses de diferencia, pero los impactos psicosociales que nos está llevando y a lo que nos está llevando el cierre de escuelas, esos van a ser mucho más difíciles de reponer. Ahí está su opinión, ahí está lo que ellos nos dicen. Es responsabilidad de nosotros los adultos el tomar las decisiones sobre qué vamos a hacer. Pero estas decisiones tienen forzosamente que escuchar y tomar en cuenta la opinión de a quienes les afecta de mayor medida la ausencia en los salones de clase. Por eso, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
Reiteramos, uno, que el principio de participación infantil es fundamental en el reconocimiento de derechos de niñas y adolescentes. Y dos, la discusión aquí es cómo regresamos, no si regresamos o no. Muchísimas gracias.